Estamos moderando Cristian Bogliotti, gerente de innovación y producto, y quien les habla, Paloma Rojo. Les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por sumarse en este webinar. Con nosotros, Cristian Bogliotti va a estar moderándolo. Bueno, gracias Paloma. Este webinar, como sabrán, se trata sobre Gold Client. Bueno, la mayoría de ustedes sigue bastante nuestras webinars y saben que Click tiene un set muy grande de productos. Entre sus productos hay uno en particular que adquirió el año pasado, que es Gold Client, que es un producto enfocado en gestionar estrategias de testing en el mundo SAP, ¿no? Enfocado especialmente en SAP, que es un entorno donde a veces se vuelve engorroso hacer, por ejemplo, movimientos de datos desde entornos de producción a entornos de QA, y Gold Client es un producto que es muy bueno para eso, para hacer movimientos selectivos de datos, manteniendo consistencias y un montón de cosas que en realidad se las va a contar Grisel, que es la persona que va a estar liderando toda esta webinar. Grisel es una persona que tiene muchísima experiencia en el mundo de SAP y de Gold Client en particular. Ella es Solution Architect, en este momento está en Orlando, en Florida, y pobre, bueno, la sacamos de un proyecto en el que está trabajando y nos compartió este rato para poder tener esta webinar, así que le agradezco a ella su participación y los dejo con Grisel. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Como ya mencionaron, pues hoy vamos a enfocar en una presentación sobre lo que es Gold Client y las opciones que tenemos para utilizar, mover datos en diferentes entornos de SAP. Ya Gold Client está preparado para diferentes entornos, como pueden ver en la pantalla. Ya el más reciente fue el S/4HANA y somos certificados SAP. Voy a compartirles una pequeña presentación y luego vamos a ir a una demostración en vivo para discutir todas las utilidades de Gold Client. Quiero compartir un poquito sobre mí. Realmente llevo 5 años trabajando con Gold Client y soy responsable de todo lo que tiene que ver con la instalación, realizar cualquier prueba del producto, proporcionar las capacitaciones para los clientes y proveer el soporte técnico. Es importante mencionar que Gold Client tiene un equipo de trabajo que prácticamente la persona encargada de hacer la instalación de Gold Client en las facilidades del cliente es la persona encargada de proveer el soporte técnico. Así que mis clientes, yo trabajo con ellos desde el momento de la implementación hasta cualquier problema que tengan con Gold Client. Trabajamos para hacer que la configuración de Gold Client vaya de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Así que nosotros trabajamos haciendo pruebas y el cliente nos confirma qué es lo que realmente necesitan y nos validan que Gold Client cumpla con lo que ellos están solicitando. Aparte de trabajar con Gold Client, llevo más de 15 años trabajando con la industria de SAP en diferentes módulos y pues poseo una maestría en ciencias de computadora y como soy de Puerto Rico, pues soy bilingüe. Así que hablo inglés y hablo español y pues estoy a sus órdenes. Bien, vamos a comenzar hablando de los problemas que existen con los datos en SAP principalmente. Realmente, cuando vamos a hablar de un proceso de actualización o copias homogéneas, estamos hablando de que es bien costoso el mantenimiento de esos sistemas y la utilización de los recursos, porque el equipo que tiene que trabajar con hacer estas copias homogéneas, pues tienen que dedicarle bastante tiempo a este proceso. También tenemos el crecimiento de las bases de datos. Normalmente, cuando tenemos un ambiente de trabajo de producción, esto crece exponencialmente y llega un momento en que se vuelve muy grande y requiere mucho tiempo para copiar datos de calidad, datos hacia el área de calidad o hacia el área de desarrollo. También tenemos falta de control de calidad en el ciclo de desarrollo. Podemos tener unos datos viciados porque ya han sido utilizados para hacer pruebas y realmente probar algún cambio es bien difícil si no tenemos los datos adecuados. Necesitamos datos de calidad y suficientes para poder hacer estas pruebas
Y normalmente en SAP los datos tienden a agotarse rápidamente y pues requieren que los usuarios comiencen a crear datos de manera manual, lo cual pues no es efectivo. Nosotros, por lo menos los que trabajamos con SAP, conocemos lo difícil que es crear datos manualmente, ya que los módulos de SAP están integrados. Y pues es un proceso bien tedioso. También si van a hacer algún tipo de capacitación, pues esto es difícil de ejecutar si no tienen buenos datos. O sea, van a capacitar, pero si no tienen buenos datos, pues es bien complicado. ClickGold Client pues provee una gestión rápida y flexible de datos. Realmente la idea es reducir el costo de infraestructura y el mantenimiento de estos datos. Vamos a aumentar la eficiencia en desarrollo, pruebas y capacitación. Reducimos el riesgo de seguridad y privacidad y disminuimos las interrupciones del sistema. Porque mientras ustedes estén utilizando ClickGold Client para hacer una copia de datos, el sistema sigue funcionando normalmente, no requerimos interrupción. Mientras que cuando van a hacer una copia homogénea, el sistema al cual están copiando debe estar fuera de servicio. Así que esa es otra ventaja de Gold Client. Selecciona y copia rápidamente sus conjuntos de todos los datos relevantes. Podemos tener un equipo de trabajo que está enfocado en un tipo de orden o en un documento financiero o en una información de HR. Ellos simplemente pueden seleccionar los datos que necesitan, proveyéndoles filtro a Gold Client para que puedan entonces exportarlos de manera inmediata desde un mandante o ambiente de producción a uno de no producción. Y simultáneamente en este proceso se pueden añadir reglas de transformación o enmascaramiento de datos confidenciales. Así que de esa manera, cuando nosotros vamos a hacer la exportación, esos datos van a ser enmascarados o transformados. Cuando llegan al área del directorio, pues ya esos datos están protegidos. Y la idea de Gold Client es mantener todos los subconjuntos sincronizados, los datos estén sincronizados entre los sistemas. La gráfica que pueden ver aquí lo que muestra es que podemos tener un sistema de producción enorme de terabytes, pero con Gold Client los mandantes o ambientes de no producción deben ser de mucho menor tamaño y 100% funcionales. Esa es la idea de Gold Client. Cuando nosotros instalamos Gold Client en las facilidades de un cliente, cabe resaltar que lo que se envía es un grupo de transportes o transport que el equipo de Basis aplica en su sistema. No necesitamos ningún hardware adicional, nada en servidores, simplemente aplicar estos transports que el equipo de Gold Client provee. Cuando nosotros vamos a comenzar a trabajar en la implementación en las facilidades del cliente, tenemos que crear lo que nosotros llamamos una base de trabajo o un working baseline. Y la idea es trabajar con el equipo de Basis para crear lo que se llama un shell system, que no es otra cosa que un mandante vacío. Lo que va a tener es la configuración de SAP, la seguridad y el listado de usuarios. O sea, la idea con todo esto es tener esa base de trabajo para poder crear un ambiente que sea 100% funcional como producción, pero no va a tener los datos transaccionales. Una vez se crea este mandante con los usuarios, la seguridad y la configuración, entramos a utilizar Gold Client para exportar todos los datos maestros. Los datos maestros, por lo general, no ocupan mucho tamaño, no son grandes en cuanto a tamaño. Pues de esa base nosotros la exportamos completa, identificamos cuáles son todas esas tablas que contienen datos maestros, incluyendo las tablas Z, y las exportamos desde producción hacia el mandante que estamos utilizando de no producción. Puede ser un calidad, un sandbox o un desarrollo. Y luego que tenemos esos datos maestros completos, importados, listos, trabajamos con el equipo funcional para exportar datos transaccionales de manera selectiva. Y es aquí donde el usuario puede decirle a Gold Client
qué datos necesita y exportar solamente los datos relevantes. Esto es un proceso que se repite porque realmente los usuarios van a estar constantemente exportando, importando, y esto pues es un ciclo repetitivo donde vamos a estar constantemente exportando e importando datos según sean necesarios con Gold Client. Cuando hablamos de la arquitectura de Gold Client, la idea es exportar una vez e importar en múltiples ambientes o sistemas. Cuando se ejecuta un proceso de exportación con Gold Client, se crea un archivo en un directorio reservado para Gold Client. Ese directorio por lo general es compartido entre los diferentes sistemas y cada uno de los sistemas de desarrollo, capacitación, sandbox, calidad, van a leer ese archivo. Por tanto, va a estar disponible para utilizar el mismo archivo y ejecutar la importación en múltiples ambientes o mandantes según sea necesario. Como mencioné anteriormente, no se requiere equipo adicional. Reside completamente en SAP y en nuestro propio namespace y no requiere tiempo de inactividad. Usos comunes de Gold Client son muchos. Puedo identificar algunos. Cuando estamos realizando pruebas de producción, si tenemos algún problema en el mandante de producción, pues podemos llevarnos esos datos. Lo que está causando el problema en producción. Preparamos un archivito, nos llevamos esos datos y los movemos hacia calidad o hacia desarrollo, hacemos las pruebas para poder solucionar el problema con data real. Cuando vamos a crear nuevos ambientes que se van a utilizar para capacitación, se puede utilizar para hacer pruebas para futuros Go Live. Y la idea es mejorar la calidad de esos datos y reducir el tamaño de los sistemas de calidad y desarrollo. Los sistemas de calidad y desarrollo muchas veces tienden a crecer también muy rápido con datos que realmente están viciados y no los necesitan. Pues la idea es que solamente tengan lo que necesitan para sus pruebas y para poder trabajar. Y también se utiliza Gold Client en procesos de división y adquisiciones. Otro ejemplo de casos que hemos visto son problemas con datos de producción. Y hemos tenido situaciones como, por ejemplo, que los datos en los sistemas de desarrollo y calidad, pues lógicamente no son iguales a los que tenemos en producción. Y pues no es posible replicar el problema que estén teniendo en producción. Y pues no es seguro proveer una solución, ¿no? Pues con Gold Client podemos copiar ese problema que estamos teniendo en producción y lo importamos hacia un mandante no productivo y podemos realizar pruebas y poder proveer una solución adecuada. Los beneficios es que realmente estamos extrayendo datos de manera rápida y completa desde producción. Y no es necesario pasar horas creando datos manualmente para poder replicar el problema. Y la solución que se provea, pues realmente va a ser más efectiva. Cuando hablamos de calidad de datos, eso también es muy importante. Podemos tener ambientes de SAP que contienen datos obsoletos, incorrectos, crecen demasiado y a su vez aumentan los costos de almacenamiento. Pues con Gold Client podemos actualizar estos ambientes con datos pertinentes y precisos periódicamente desde producción. De hecho, Gold Client provee opciones para automatizar el proceso. Así que esto también es posible crear un proceso de automatización donde van a exportar los datos y se importan y prácticamente no tienen que hacer nada porque Gold Client lo va a ejecutar automáticamente. Beneficios, pues menos datos significa menos costo por almacenamiento y pues los datos van a asegurarse de que son similares a producción y van a proporcionar mejores pruebas. Algunos beneficios adicionales de Gold Client, pues vamos a reducir el tiempo y el esfuerzo que conlleva generar datos de prueba. Vamos a seleccionar datos de manera automática. Y los ciclos de actualización de pruebas, de datos de prueba, no requieren la intervención manual mínima o ninguna. Cuando hablamos de qué nos distingue como equipo a Gold Client,
Estamos hablando de que tenemos la experiencia en gestión y manejo de datos, somos expertos en el marco de datos y módulos de SAP y líderes en soporte en la industria para entornos SAP y módulos en específico. Nuestro programa de soporte técnico, como mencioné anteriormente, lo proveen los empleados de Click, así que nosotros somos los que vamos a proveerles ese soporte. El mantenimiento incluye actualizaciones y mejoras del software. Tenemos una línea de soporte técnico que trabaja 24 horas los 7 días de la semana y tienen acceso directo al ingeniero de solución que trabajó con su implementación. La implementación y la capacitación, pues el ingeniero de solución es asignado para trabajar con todo el proceso, desde la instalación hasta el área de soporte una vez haya finalizado el proceso de implementación y capacitación. Vamos a proceder con la demostración en vivo, pues que vamos a ver cómo funciona Gold Client. Eso es importante. Así que vamos a abrir las pantallitas de Gold Client. Yo tengo 2 pantallitas de Gold Client. A mi mano izquierda voy a tener el ambiente 800, que es el que voy a utilizar como source o origen. Y a mi derecha tengo el 200, que es el que voy a utilizar como mi target. Cabe destacar que toda la funcionalidad de Gold Client está en una sola transacción. Se llama Z-Gold. Tanto para exportar, para importar, todo el proceso utiliza una sola transacción. La pantalla inicial va a ser diferente en ambientes de producción. Como mencioné, nosotros somos certificados de SAP y no podemos cambiar, borrar o actualizar ningún tipo de datos en un mandante de producción. Por lo tanto, cualquier opción como Client Importer, Import Control, Delete Data, los postprocesos, nada de eso está disponible en un ambiente de producción. Es importante destacarlo, así que van a ver diferencias en las pantallas entre un ambiente de producción y un ambiente de prueba. La pantalla inicial se divide en diferentes áreas. La parte de la izquierda, lo que tiene que ver con Client Construct, Repository Replicator y Data Wave, por lo general es para el equipo de Basis, para hacer la exportación de los datos maestros y ejecutar algún tipo de reportes. La parte central, que es lo que tiene que ver con Data Echo, Data Transform y Data Discard, por lo general es del equipo funcional el que va a estar trabajando con esta área. Y la parte de configuración es compartida. Por lo general tenemos algún superusuario en el área funcional o algún tipo de ABAP que se va a encargar de actualizar la configuración en caso de que sea necesario. Cuando hablamos de crear esa base de trabajo con los datos maestros, el primer paso que ejecutamos es actualizar la configuración de Gold Client para poder identificar sus tablas, principalmente las tablas customizadas o personalizadas. Ese tipo de tablas Z, nosotros las leemos del sistema y las añadimos en la configuración. Una vez la configuración de Client Construct está lista para la exportación de datos maestros, nosotros utilizamos la opción que se llama Client Exporter. Tenemos 3 métodos de procesamiento. El primero es el Transport Request. Como pueden ver, el que está por defecto es el Direct Export porque es el que más utilizamos. El Transport Request, realmente cuando Gold Client comenzó, pues era la opción que utilizábamos y lo que hacía era crear un transport por cada uno de los data types creados en la configuración de Gold Client. Un data type no es otra cosa que un grupo de tablas. Tenemos un grupo de tablas y eso es lo que nosotros llamamos un data type. Pues Gold Client creaba un transport o crea un transport por cada uno de esos data types para poder exportar esos datos maestros. Pero hemos tenido clientes que dicen que no pueden crear transportes desde producción, que todos los transportes se deben mover a través del landscape. Y eso se entiende, pues proveemos otra opción. En este caso, tenemos el Alt-Retrans Method, que va a hacer exactamente lo mismo que el Transport Request, pero en vez de crear transporte, va a crear archivos. Y esos archivos son los que vamos a utilizar para importar la data en el target. El tercer método, y es el más común, como pueden ver, el Data Transform no está disponible ni en Transport Request ni en Alt-Retrans Method.
solamente podemos aplicar transformación o enmascaramiento de datos con Direct Export. Este método fue desarrollado por nuestros desarrolladores de ABAP y pues realmente es el más efectivo y es el más común que utilizamos actualmente para exportar estos datos maestros. Tenemos la opción de exportar todos los datos maestros, o podemos seleccionar y ir bien específico a qué queremos exportar. Digamos, solamente para darles un ejemplo, si yo quiero seleccionar alguno de ellos en específico, en este caso, digamos que quiero la configuración de Data Echo de Gold Client, pues puedo utilizarlo y entonces puedo ejecutarlo en el foreground o hacer un schedule del trabajo de exportación. Y entonces ese archivo va a estar disponible en el target para poder importarlo. Así que el proceso prácticamente viene siendo el mismo. Voy a aceptar y entonces ese trabajo de exportación se va ejecutando. Lo podemos hacer en el foreground o ejecutarlo en el background. Y también desde aquí podemos utilizar el Job Monitor, que no es otra cosa que un botoncito que nos va a llevar a la pantalla SM37 para monitorear todos los trabajos de exportación que sean específicamente para Gold Client. Como pueden ver aquí, el program name es barrita HTG. Ese es el namespace. Viene de Hays Technology Group, así que pueden filtrar por el program name de Gold Client cuando van a ver trabajos en el SM37. Bien, así de esta manera nosotros exportamos los datos maestros. Una vez el trabajo de exportación finaliza, pues tenemos que ir al target y utilizar exactamente en la misma área que utilizamos para exportar, en este caso fue Client Construct, pues vamos a utilizar el Client Importer. Esta pantallita de Client Importer nos va a reflejar lo que nosotros llamamos un Export ID, que no es otra cosa que una carpetita, que va a contener todos los escenarios que han sido creados con Gold Client y los datos listos para importar. Yo puedo desde aquí simplemente seleccionar y ejecutar en el foreground o hacer el schedule del job para poder hacer el proceso de importación. Debemos utilizar el mismo método de procesamiento. En mi caso, yo utilicé Direct Export, pues voy a utilizar Direct Import para hacer esa importación de los datos. Desde aquí también se puede entrar al Export ID y pueden ver qué es lo que realmente se exportó. En mi caso, yo estaba exportando la configuración de Data Echo de Gold Client. Siempre es importante ver el estatus verde para que podamos importar. Y ya desde aquí simplemente ejecutamos en el foreground o hacemos el schedule del trabajo para hacer el proceso de importación. Siempre que vamos a importar, van a haber una serie de opciones que el usuario va a elegir. Si quiere reemplazar esos datos si ya existen en el target, si quiere simplemente hacerle skip y prácticamente Gold Client solamente va a importar los datos que no estén en el target y simplemente aceptar. Se le pone una breve descripción y lo ejecutamos. Y de esta manera, este es el mismo proceso que seguimos para crear esa base de trabajos con todos los datos maestros. Así que una vez el proceso de importación finaliza, también tenemos un Job Monitor aquí, pues los datos maestros están listos en el sistema. Cuando hablamos de datos transaccionales, ya es otro proceso y vamos a explicarles un poquito más de cuál es el proceso a seguir. Cuando el equipo funcional identifica que tiene que exportar ciertos datos, hay una serie de data types que nosotros proveemos para ese proceso. La forma más sencilla de exportar con Gold Client es con DataSnap. Realmente esta opción es recomendada si ustedes van a estar exportando, digamos, una vez van a exportar una orden, van a exportar un documento financiero, lo utilizan y ya. Si van a estar exportando lo mismo para el mismo módulo, lo más recomendable es crear su propio escenario y les voy a mostrar cómo hacerlo. En este caso, tenemos unas diferentes opciones en la pantalla para poder hacer búsqueda. Digamos que yo quiero ver del módulo de SD,
yo quiero ver cuáles son los data types que está disponible para exportar, para exportar con Gold Client. Van a ver que algunos de ellos ya tienen seleccionado como primario, lo que indica que, pues, que son comúnmente utilizados. Y realmente el que más utilizamos para exportar métodos de documentos de sales es el sales document. Digamos que ustedes conocen la tabla, pero no saben cuál es el data type que deben utilizar, pues pueden poner la tabla, hacer una búsqueda, y entonces ahí Gold Client les muestra cuáles son los data types que tiene esa tabla en específico. También se le puede asignar lo que nosotros llamamos un tag en el área de configuración de Data Echo. Se le puede asignar un identificador al data type y entonces ese identificador ustedes lo pueden utilizar para hacer una búsqueda en esta área. Y también se puede utilizar el data type by flow, que no es otra cosa que poder identificar cómo Gold Client está relacionando un data type con otro. Cabe destacar que cada vez que nosotros exportamos con Gold Client datos transaccionales, los datos maestros asociados también son incluidos. Esa es la idea de traernos el conjunto completo de datos. Así que voy nuevamente para el área de SD y el que vamos a utilizar hoy es el SD Sales Document, que es prácticamente transaccional. En la parte superior hay dos opciones. Una de ellas es el Data Type Manager. Esto lo que nos lleva es al área de configuración de Gold Client, pero para ese data type en específico. Como mencionaba anteriormente, data type es prácticamente un grupo o un conjunto de tablas. En este caso, el SD Sales Document, si yo oprimo para ver las tablas asociadas a él, realmente me muestra en la pantalla a la derecha qué es lo que tiene asociado. O sea, realmente aquí nosotros tenemos que ir desde el área de SD y utilizar enlaces para movernos a través de todo el juego de datos de SD. Cuando hablamos del juego de datos es traernos todo, desde datos maestros hasta delivery, los billing documents, todo lo que esté asociado. A ese sales document tiene que venir incluido. La idea es tener una copia fiel y exacta a lo que tienen en el mandante de producción. Y pues con Gold Client podemos hacer todo eso. Cuando hablamos de las tablas, una de ellas es la que nosotros identificamos como cabecera o tabla principal. En este caso es la VBAC o VBAK y utilizamos el campo que contiene el número de la orden o de pedido. Así que realmente esta es el área de configuración para Data Echo, para ese data type en específico. También aquí tenemos un área de Data Snap, que es en donde nosotros le decimos a Gold Client cuáles son los campos que yo quiero ver disponibles en la pantalla de Data Snap para mi filtro. Así que cualquier campo que esté en esta área, siempre y cuando esté activo, va a estar disponible en la pantalla de Data Snap para que el usuario pueda especificar un criterio antes de exportar. Solamente se requiere uno de los campos de la tabla principal que sea activo y requerido. Los demás pueden ser activos y opcionales. Así que vamos nuevamente a la pantalla de Data Snap y desde aquí solamente le voy a dar ejecutar y Gold Client va a abrir la pantalla de Data Snap. Todos estos campos que están viendo en pantalla son los campos que están en la configuración donde ustedes le pueden decir en el área de parametrización qué campos desean ver para poder ejecutar ese filtro. Los únicos campos requeridos en este caso es la descripción, que en mi caso pues le voy a poner el número de pedido y cuál es el número de pedido en específico. Yo siempre recomiendo, si van a exportar un solo documento, pues que incluyan ese número de documento en la descripción para que se les sea más fácil identificar en el área del Job Monitor. Bien, desde aquí hay una serie de opciones en la parte superior. Una de ellas es el Show Count. Yo siempre recomiendo que lo ejecuten online. ¿Por qué? Porque ahora mismo la idea es exportar un documento. En mi caso yo lo estoy seleccionando una orden o un pedido.
Puede darse el caso de que en el sistema me encuentre más récord de lo que yo estoy tratando de exportar. Y eso pasa mucho con los documentos de FI, porque podemos tener el mismo documento en diferentes company code, en diferentes fiscal year, y pues realmente queremos estar seguros que nos estamos llevando la cantidad de registros que necesitamos. Así que aquí me encontró un solo registro, que es exactamente lo que yo necesito. Así que estamos listos para exportar. Vamos a exportar. Automáticamente la descripción va a ser la misma del trabajo de exportación. Lo pueden cambiar, lo pueden ejecutar de inmediato en una fecha posterior e incluso pueden utilizar Parallel Processing para ejecutar varios trabajos de exportación al mismo tiempo. Y eso está en el área de configuración, así que el cliente decide cuántos va a asignar para Gold Client. Así que ya el proceso de exportación está en proceso. Antes de movernos hacia el área del target, quiero mostrarles lo que tienes en la parte superior. Como mencioné, si ustedes van a estar exportando de manera continua pedidos, es mejor que creen su propio escenario. Tenemos una opción que se llama Save as Escenario en la parte superior. Vamos a hacer un conteo nuevamente, pero esta vez, cuando yo le diga a Gold Client continuar, me va a asignar un escenario, que es el escenario 802. Ese es el escenario que yo voy a poder reutilizar. Así que si yo abro en la pantalla la transacción ZGold nuevamente, les muestro cómo pueden utilizar ese escenario. Cuando tienen un escenario ya creado, van al área de Export Control. Y aquí pueden crear su propia carpeta de trabajo. Solamente le dan a Create. La descripción la pueden ajustar de acuerdo a lo que necesiten. Y en esa carpetita, ustedes pueden añadir lo que acaban de crear de escenario. En mi caso, yo utilicé SD Sales Document para crear un escenario. Pues realmente aquí podemos ir a esta área y buscar el número de escenario que hayamos creado para este data type en específico. Van a tener una lista enorme de escenarios. Ustedes simplemente seleccionan el que ustedes crean o simplemente ponen el número. En mi caso, yo puedo seleccionar cualquiera de ellos es funcional para mi prueba. O simplemente ustedes pueden añadir más de un escenario en la misma carpeta. Así que ustedes pueden, tienen la flexibilidad de utilizar Gold Client para eso. O sea, realmente aquí, lo que yo le estoy diciendo, le voy a dar save en la parte superior, es que este escenario fue creado con DataSnap y el estatus verde indica que ya terminó el conteo y que identificó un registro. Digamos que yo quiero exportar ese mismo pedido. Simplemente vengo a esta área, lo ejecuto en el foreground o le doy a schedule al trabajo de exportación. Pero si quiero exportar un pedido diferente, pues ya tengo mi escenario y esa es la ventaja de tener el escenario. Vengo a esta área, cambio el número de pedidos o simplemente utilizo el New Field Selection y le añado otras opciones. Digamos que yo quiero añadir el Document Type o quiero añadir, quiero filtrar por quién lo creó. Todas esas opciones podemos seleccionar si quiero un Sales Organization. Y entonces cuando cambiemos el criterio, simplemente le damos Save y Gold Client comienza el conteo nuevamente y nos actualiza ese escenario. Así que es bien versátil, bien fácil de utilizar. Así que una vez tienen el escenario, como mencioné, aquí pueden venir y añadir de diferentes áreas. Yo acabo de crear uno con SDS Document, pero ustedes pueden tener, digamos, la carpetita de su área de trabajo y simplemente tener más de un módulo disponible en su carpetita y utilizarlo para poder exportar. Normalmente tengo clientes que tienen su área de pruebas asociadas a proyectos y pues tienen diferentes escenarios que los utilizan constantemente. Así que es bien útil. Y que así, de esta manera es que ustedes pueden utilizar esa opción. Bien, el trabajo de exportación estaba ejecutándose. Quiero mostrarles en la parte superior, hay otra opción que se llama Data Transform.
Si hay algún tipo de transformación o regla de transformación asignada al data type, pues la van a ver en esta área y aquí, pues esa transformación va a ejecutarse. Yo le voy a mostrar cómo funciona la CM01 porque le asigné un campito para podérselos mostrar. Bien, aquí ya prácticamente la opción que nos queda es el Job Monitor. Nos muestra que el trabajo ya fue finalizado, así que vamos al área del target, que en mi caso es el 200, y antes de importar ese pedido, yo quiero mostrarles pues que no existe. Así que 11522 ahora mismo no existe, no lo puedo mostrar porque no existe. Pues bien, vamos a ir al área de Gold Client, vamos a utilizar Import Control para poder hacer el proceso de importación. El Export ID que ven en la parte superior es el que yo ejecuté. Puedo entrar al Export ID para confirmar que el Export Status está en verde, lo que indica que el proceso de exportación finalizó y estamos listos para importar. Gold Client provee una serie de reportes que son bien útiles. Los datos que van al directorio es un archivo comprimido, así que no se puede ver a menos que se utilice este tipo de reportes para poder ver los datos. Así que si tienen que ver los datos antes de ejecutar el proceso de importación, pues pueden utilizar estos reportes. El Sizing Report, pues nos muestra todas las tablas, así que recuerden, yo solamente especifiqué el número de pedido y yo me estoy trayendo los datos de todas estas áreas que incluye transaccional y datos maestros. Y desde aquí también hay un enlace que se puede utilizar para mostrar la vista previa de los datos que van a ser importados y que fueron incluidos en este archivo. Hay una tabla en específica que fue la que yo utilicé para la transformación, que es la KNA1, que es para los clientes, o Customer Master. Aquí, en el área de la KNA1, yo le incluí un área de un campo de transformación que es para la ciudad. Yo le puse Demo City para que me cambie ese valor y me aparezca simplemente ese valor fijo cada vez que yo voy a utilizar ese cliente. Así que vamos a ver el cliente para ver qué datos, antes de realizar el proceso de importación y después lo verificamos cuando se haga el proceso de importación. Bien, nos vamos aquí, el campo de ciudad, que es el ORT01, es Sao Paulo. Así que vamos a realizar el proceso de importación, ya confirmamos que el pedido no está en el target y la transformación no ha ocurrido. Así que vamos aquí y podemos hacer el schedule al trabajo de importación. Siempre vamos a recibir esta pantallita para que el usuario determine qué va a hacer si los datos ya existen en el target. En este caso, lo más recomendable es siempre utilizar reemplazar para mantener los sistemas sincronizados. Así que vamos a darle a aceptar. Aquí tengo que poner el nombre del trabajo y lo vamos a hacer en paralelo. Y el proceso de importación está corriendo. En la pantalla principal de Import Control, pues tenemos también la opción de abrir el Job Monitor para monitorear cualquier trabajo de importación. Como pueden ver, tengo varios trabajos de importación que están siendo ejecutados. Está por defecto a una semana. Ustedes lo pueden ajustar de acuerdo a sus necesidades. O sea, realmente para mí siempre es más conveniente visualizarlo un día a la vez. Ya el proceso finalizó. Así que podemos ir a la pantallita de Sales Order, que es la VA03, y vamos a ir aquí a mostrar esa orden. Ya está la orden. Todos los documentos que estén asociados a esa orden tienen que ser incluidos. Queremos una copia fiel exacta a lo que tenemos en producción, tanto datos maestros como datos transaccionales. Y si vamos a la pantalla de el cliente para ver, ya me cambió la ciudad de acuerdo a la regla de transformación que yo le asigné. Así que de esta manera ustedes pueden exportar, importar y el proceso de enmascaramiento también ocurre. Déjame mostrarles dónde se define ese proceso de esa regla de transformación para que la puedan ver.
siempre se hace la configuración de Gold Client en el source system o en el que van a utilizar de origen, que normalmente es producción. Cuando vamos a ver la transformación o enmascaramiento, se definen en el área de Transformation Setup. En mi caso es la CM01. Y si vamos a la tabla KNA1, el campo de ciudad, yo le asigné un valor fijo. En este caso, Demo City, y es exactamente lo que está en el target. Cuando hablamos de transformación, ustedes pueden seleccionar, podemos simplemente borrar la información que está en ese campo, derivarla de otra tabla, valor fijo que es el que yo estoy utilizando, de números aleatorios o fechas aleatorias, o inclusive obtener los nombres de una lista aleatoria. Si tienen alguna función personalizada, también se puede añadir en esta área. Pero pues tiene que ser identificada, añadida a la parametrización de Gold Client y asignada a un data type. Eso es lo que se requiere para poder transformar o enmascarar los datos al momento de la exportación. Bien, cuando ya estamos en el target, ya los datos han sido importados, ya todo está listo. Digamos que utilizamos esos datos y ya están viciados. Pues podemos utilizar el Gold Client para borrarlos y reimportarlos. Importante que Gold Client es una herramienta que puede hacer muchas cosas y el acceso al Delete Data debe ser controlado. Cuando hablamos de Delete Data, estamos hablando de borrar datos de la base de datos de SAP. Aquí tenemos una opción de Delete File, que prácticamente es borrar el archivo del directorio, pero Delete Data es para borrar datos de la base de datos. Cuando vemos aquí, nosotros nos recomendamos que utilicen Delete Data a este nivel. ¿Por qué? Porque estaríamos borrando todo, incluyendo datos maestros. Y yo no quiero que los datos maestros se borren. Así que solamente para propósitos de esta demostración, yo voy a borrar el documento, el pedido. Me va a salir un warning que estoy borrando de la base de datos. Le digo OK. Pues Gold Client ya me borró ese pedido. Y si voy a tratar de mostrarlo nuevamente, no va a estar disponible. Bien, no está disponible. Siempre y cuando yo tenga ese archivo disponible, yo vuelvo nuevamente a la pantalla del Import Control. Voy al Export ID, al contenedor y selecciono el pedido y lo ejecuto nuevamente para volverlo a traer al sistema. Es muy útil para poder utilizar el mismo juego de datos una y otra vez en el área de pruebas. Así que si voy nuevamente a tratar de mostrar el pedido, tenemos el pedido de vuelta en el sistema. Así que es un proceso bien sencillo, bastante útil, y pues de esta manera pues pueden reutilizar sus datos utilizando un escenario o utilizando el Delete Data. Cuando vamos a la pantalla principal de Gold Client, hay otra opción que quiero comentarles antes de finalizar, y es el Intelligent Slice. Digamos que ustedes tienen un proyecto o una necesidad de tener datos, pero pues no están buscando un número de documento en específico, simplemente quieren un grupo de datos para hacer pruebas. Pues para eso se utiliza Intelligent Slice, en el cual le asignamos un número, un rango de fecha. Cuando yo le doy a ejecutar, Gold Client me muestra los data types que están disponibles. Esto se añade en el área de la parametrización. Y yo puedo seleccionar, digamos que yo quiero el Vendor Master, el Material Master, el Customer Master y algunos documentos de datos transaccionales. Y con eso simplemente le digo OK. Y Gold Client me va a crear un archivito o un Export ID con los contenedores que yo acabo de seleccionar. La pantalla de Intelligent Slice es solamente para especificar lo que deseo exportar. Así que vamos a la pantalla de Export Control y allí vamos a ver la carpetita que Gold Client creó. Fue la 27 con 7 contenedores que fueron los data type que yo seleccioné. Cuando vemos este icono, lo que indica es que Gold Client todavía está contando cuántos registros van de acuerdo a ese rango de fecha. Así que simplemente tenemos que seguir dándole refresh hasta que Gold Client finalice el conteo.
Y desde aquí pueden simplemente seleccionar, hacer el schedule del trabajo de exportación, el proceso va a seguir siendo el mismo. Si quieren, digamos, reducir la cantidad de documentos, esto es un escenario tal cual creamos con DataSnap, que puede ser cambiado. Digamos que yo tengo demasiados documentos financieros, pues le voy a decir que yo quiero solamente, en vez de 4 años, pues quiero 2. Entonces le digo Save. Y GoalClient va a comenzar a contabilizar nuevamente cuántos registros van de acuerdo a ese rango de fecha nuevo. En este caso, de 161.263 se redujo a 48.356. Le digo continuar. Cuando le doy refresh, ese numerito se actualiza. Y pues desde esta pantalla, lógicamente, seleccionamos, exportamos y vamos al target a importar. También hay una opción de importar automáticamente, que es esta área de Import Option. Prácticamente lo que hay que hacer es seleccionarlo, seleccionar Import Option y buscar una conexión RFC que va a ejecutar la importación de manera automática. Así que no tienen que ir al target a importarlo, sino que el proceso se ejecuta de manera automática. Y pues esto también se añade en la parametrización. Así que pueden automatizar el proceso entero. Con esta información se puede crear una variant dinámica que se asigna a un trabajo de exportación que va a correr en un periodo de tiempo en específico y puede ser tanto para la exportación como para la importación. Así que podemos automatizarlo completo. Y pues prácticamente, solamente para resumir, pues hablamos de cómo pueden utilizar el GoalClient tanto para exportar los datos maestros, que en este caso es una tabla entera. No tenemos ningún tipo de parametrización, simplemente es una copia fiel exacta, una copia homogénea de la tabla como tal. Para eso utilizamos la parte de Client Construct. Cabe destacar que esto se utiliza solamente una vez, cuando estamos trabajando con GoalClient de manera inicial, porque cada vez que utilizamos DataSnap o Intelligent Slice o Export Control para exportar, nos estamos trayendo los datos maestros que son correspondientes y relevantes a los datos que estamos exportando. Así que es por eso que se utiliza solamente una vez. Cuando vamos a estar exportando de manera frecuente, pues tenemos el área del Data Echo, donde vamos a manejar esa exportación y esa importación, tanto en el mandante de producción como en los mandantes no productivos para hacer la importación. Y el área de configuración va a contener toda la parametrización y todo el detalle que GoalClient requiere para poder ejecutar todo el proceso. Y también se puede asignar una regla de transformación o enmascaramiento que va a ejecutarse tan pronto se comienza el proceso de exportación, y antes de que ese archivo se cree en el directorio, pues va a ir transformando y enmascarando los datos de acuerdo a esas reglas. Así que eso es una manera reducida de cómo pueden utilizar GoalClient tanto para exportar como para importar. Es bien útil. Tenemos muchísima información, muchísima documentación y nos encargamos de capacitar a todos nuestros clientes para que puedan utilizar la herramienta de la mejor manera. Y también trabajamos mano a mano para poder asegurarnos de que la parametrización va de acuerdo al tipo de negocio que el cliente está ejecutando. Así que tenemos clientes corriendo diferentes opciones, diferentes tipos de negocio, y pues GoalClient lo podemos ajustar para las necesidades que tenga cada cliente en particular. Así que esa es la información que quiero compartir con respecto a la funcionalidad de GoalClient. En cuanto al soporte técnico, en la pantalla principal de GoalClient tienen la información del número de soporte que está 24/7, el link donde pueden ver los updates y la documentación. Realmente aquí, cuando uno oprime y abre el enlace, tienen que tener un usuario que haya sido creado con nosotros, y lo que abre es la pantalla de soporte para que puedan ver la documentación y abrir algún ticket con nosotros. Una vez adquieren GoalClient, la cantidad de casos o tickets que pueden someter para soporte técnico no tiene límite, eso es ilimitado, está incluido como parte de la licencia de mantenimiento. Así que de esa manera nosotros trabajamos
con los clientes para asegurarnos de que Gold Client está trabajando adecuadamente, y si hay algún problema, pues de esta manera nos informan qué tipo de problema está sucediendo y pues nos encargamos de solucionarlo con ustedes. Así que esa es toda la información que deseaba compartir con ustedes el día de hoy. Abro la sesión para preguntas y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Grisel. Realmente muy completa la presentación y muy clara. Te agradezco mucho. Acá hay algunas preguntas que fueron haciendo mientras hablabas, que ahí te voy a leer, y de paso, si a alguno le faltó hacer alguna pregunta y quiere ir haciéndola, se siguen recibiendo preguntas. En primer lugar, acá hay una pregunta, en realidad son dos preguntas en una, la voy a partir. Dicen, ¿quién es el usuario de Gold Client dentro de una organización o un proyecto? Es decir, el que va a hacer todas estas tareas que estuviste haciendo en la demo. ¿Es un analista funcional de SAP o es otro rol? Realmente eso depende de cada compañía decide, pero normalmente es el equipo funcional, así que normalmente tenemos funcionales de cada área, digamos funcional de SD, funcional de FI, funcional de MM, que va a encargarse de ejecutar estos procesos, porque ellos son los que conocen la data. También tenemos casos en que asignan un desarrollador de ABAP para encargarse de estos procesos, pero el cliente tiene la flexibilidad de decidir cómo van a manejarlo, e incluso Gold Client no provee roles de seguridad ya previamente creados, pero sí proveemos ejemplos de cómo crear un rol de seguridad, y tenemos un Authorization Object que se utiliza para asignarle los roles de seguridad a los usuarios, y cada una de las opciones que ven en la pantalla de Gold Client tiene un número de actividad asociado, y la seguridad puede ser restringida a nivel de que solamente puedan ver, no ejecutar. Así que tenemos casos en que tenemos un superusuario que es el que va a encargarse de exportar y de importar, y tenemos casos en que el usuario solamente va a crear un escenario y entonces van a tener una persona en particular que se encarga de ejecutar la exportación. Así que hay muchas opciones en las cuales pueden utilizar Gold Client e identificar quién lo va a utilizar. Pero yo he tenido en mis sesiones de capacitación el equipo completo, incluyendo de Basis, funcionales y ABAP, y luego de las sesiones de capacitación, pues ellos se reúnen y definen la estrategia para ver quién va a ejecutar este problema y quién se va a encargar de Gold Client. Pero eso depende de cada cliente. Excelente. Bueno, y la otra parte de la pregunta era cuánto tiempo tiene que invertir esta persona, sea quien sea, ¿no? Cuánto tiempo tiene que invertir tanto para capacitarse, y después, en tu experiencia, cuánto es que le dedica mensualmente a esto, cuánto tiempo mensual dedica a trabajar con Gold Client. Ok, bien. Inicialmente, la instalación, implementación y capacitación de Gold Client está definida para 5 días. Los primeros 2 días es para trabajar con el equipo de Basis y tener el sistema listo con esa base de trabajo de los datos maestros y todo listo. Y los últimos 3 días de esa semana se provee capacitación para los diferentes equipos. Y luego de ahí, de esos 5 días, se identifica si hay alguna data faltante en el target que puede pasar. Entonces, digamos que están ejecutando un proceso de prueba e identifican que les está faltando un texto o les falta información en un campo, pues entonces nosotros tenemos que trabajar mano a mano con ellos y ajustar la parametrización. Pero normalmente, digamos, en unas 2 semanas ya el sistema debe estar listo y funcional, 100% funcional. De hecho, en la misma semana de capacitación, los primeros días de capacitación, los usuarios son los que utilizan Gold Client para entonces ejecutar sus pruebas y sus exportaciones y validar que todo esté funcionando. Así que es un proceso bastante sencillo. En cuanto al tiempo que requieren, eso va a depender cuán frecuente necesitan exportar datos y qué tipo de datos van a exportar.
Si es una persona que va a estar continuamente trabajando con esto, pues realmente depende del tamaño de los datos y de qué necesitan exportar. Pero Gold Client se mueve bastante rápido para exportación e importación, así que no veo que tengan que tener una persona trabajando 100% para esto. O sea, que siempre y cuando dominen el proceso, no tienen que dedicarle tanto tiempo. Bueno, excelente. Acá hay otra pregunta que me parece que está relacionada con esto que estamos hablando, que dice, ¿qué es lo que cubre? ¿Qué es lo que cubre? O sea, me parece que acá no está hablando de lo que hace esta persona, sino de cuando vos lo adquirís por primera vez para arrancar un proyecto de cero, cuando no trabajabas con Gold Client, ¿no? Dice, ¿qué es lo que cubre un proyecto de servicios, de implementación de Gold Client y cuánto dura aproximadamente, en promedio? Bien, pues está relacionado. Tenemos la implementación, como mencioné, dura 5 días, está para 5 días. Esto incluye la capacitación, la parametrización y la validación, asegurarnos que esté todo completo, e inclusive discutimos estrategias y el tipo de seguridad que debe ser incluido con Gold Client. Y pues una vez tienen el producto, el soporte técnico es incluido como parte del mantenimiento. Bueno, buenísimo. Gracias. Acá hay otra pregunta más. ¿Dónde y cómo se definen las tablas y campos Z para exportar? Bien, los campos Z, ya no fui al detalle porque esto es un tema que es bien abarcador. Tanto en Client Construct como en Data Echo va a haber un área para tablas Z. Así que todo esto va a ser ejecutado y entonces identificado y trabajado con el equipo. Eso es para Client Construct. Y en Data Echo, en el área de tablas de cada uno de los data types, allí se puede asignar esa tabla Z o tabla parametrizada. Lo único que tenemos que identificar es cuál es el campo que vamos a utilizar para unir la tabla Z con la tabla regular o estándar de Gold Client. Pero los procesos de añadir tablas Z al sistema es bastante sencillo e incluso proveemos un reporte que se ejecuta y se identifica para proveerle sugerencias al equipo de cómo pueden añadir las tablas Z a la configuración de Gold Client. Gracias, genial. Me preguntan también si es compatible con todas las versiones de SAP. ¿Qué pasa si tengo una versión de SAP, arranco con una versión y después me migro, por ejemplo, a S4 HANA? Realmente Gold Client está preparado. Ahora mismo, como mencioné en un inicio, la certificación más reciente es para S4 HANA. Estamos preparados para las versiones de SAP, así que no veo ningún problema en cuanto a eso. Bueno, excelente. Acá hay dos preguntas parecidas. Leo las dos. Acá, por un lado, me preguntaban si estos procesos que mostraste son automatizables, ¿verdad? Y después hay otra más que dicen, ¿pueden controlar automáticamente todas las parametrizaciones de los controles automáticos de determinados procesos de SAP? Son dos preguntas distintas. Bien, sí, son dos preguntas distintas. Primero que nada, el proceso de Gold Client de exportación e importación sí se puede automatizar. Se puede crear una variante dinámica que se va a encargar de actualizar las fechas y coger un trabajo de exportación de manera automática. Y el proceso de importación también puede ser ejecutado de manera automática utilizando una conexión RFC, así que sí se puede automatizar. La segunda parte de la pregunta en cuanto a la parametrización es lo que no me quedó claro. Te la leo de vuelta, pues yo te mezclé dos preguntas, pero la pregunta es, ¿puede controlar automáticamente todas las parametrizaciones de los controles automáticos de determinados procesos de SAP? Bueno, o sea, no... De Natalia, no sé si por las dudas quiere aclarar algo más. Sino realmente aquí, una vez la parametrización de Gold Client está lista, definida, no es necesario ajustarla, así que realmente viene ya definida por defecto.
para los módulos estándares de SAP y los procesos funcionales estándares de módulos MM, FI y todas las tablas que normalmente se utilizan. Así que es una parametrización que se ajusta una vez y se actualiza muy pocas veces o cuando sea necesario. Así que no veo el proceso de automatización porque realmente no es algo que se utiliza o se tiene que utilizar frecuentemente. Bueno, excelente. A cualquier cosa, Natalia, si te quedó alguna duda, volvé a escribirnos y la vuelvo a leer. Acá tengo otra pregunta más que creo que lo mencionaste, pero por las dudas está bueno repetirlo. Preguntan si este producto está homologado por SAP. Sí, somos certificados por SAP. Bueno. Acá Natalia me volvió a escribir, me dice, queremos controlar desde Gold Client que no se levante ninguna parametrización bien realizada en SAP de los controles automáticos. Realmente no me queda claro lo que quiere. Igual cuando vos le habías respondido mientras estaba escribiendo, me parece. Pero bueno, cualquier cosa, Natalia, si querés, mira, ahí están nuestros mails, el de Paloma y el mío. Sí, un correo. Claro, la idea es que si surge algo, esto también va a quedar grabada también esta presentación, la vamos a subir a algún lado para que la puedan volver a ver, y si alguno tiene alguna pregunta más para hacer, bueno, nos pueden escribir ahí a nuestros mails de DataIQ, tanto a Paloma como a mí, y seguimos profundizando, los contactamos, si quieren ver algo más en detalle, no hay ningún problema. Déjame ver si no se me pasó ninguna pregunta que haya quedado ahí intermedio. Creo que las leí todas. No, ya está, ya creo que leí todas las preguntas. No sé si alguno tiene alguna pregunta más para hacer ahora. Y si no, bueno, damos por finalizado. Tenemos 2 minutitos más. Acá tengo otra pregunta más que me hace Ricardo. Dice, en cuanto a transferencias de datos entre ambientes, ¿cómo se diferencia del TDMS? Realmente esa pregunta es para el equipo de ventas porque yo conozco Gold Client, pero TDMS, lo que hace uno versus lo que hace el otro, el equipo de ventas puede proveer más detalles. Bueno, lo seguimos después entonces por privado con Ricardo, le pasamos información comercial. Bueno, acá hay varios mensajes de agradecimiento, muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Sí, realmente muy bueno, Grisel, muy claro. Les agradecemos a todos por su tiempo, a Paulo Iannone, a Nilson, a Fabio, que también nos ayudaron a poder organizar la webinar y que están ahí conectados y nos están mandando saludos, así que muchas gracias a ellos y cualquier cosita que necesiten, bueno, estamos en contacto para ayudarlos, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Chao, gracias.